Bueno, bienvenido o bienvenida a este nuevo episodio de Divergencias. Si oyes con frecuencia, más o menos, sigues divergencias, cosa que te agradecería mucho, porque eso quiere decir que eres, digamos, un seguidor o seguidora leal, y en este momento creo que no tengo tantos, pues habrás notado que la semana pasada no hubo episodio. Bueno, no es por nada especial, simplemente fue acumulación de trabajo y no me podía permitir hacerlo. Pero bueno, esta semana vuelvo. Como dije en el episodio de Piloto de Divergencias, no prometía aunque mi aspiración es que fuera semanal, no prometía ninguna cadencia concreta y podía pasar eso, que hubiera intermedios o que cambiara de alguna forma la periodicidad. Pero bueno, como te digo, en principio sigo pretendiendo más o menos hacer un episodio semanal, así que vamos a por el de esta semana. Un episodio que me lo imagino breve, como también me lo imaginaba el anterior, aunque es verdad que luego me pongo a hablar y a veces que me enrollo más de lo que yo me imaginaba en un principio. Pero nada, te quería hablar de un tema un poco, bueno, no sé si concreto, y que en realidad nace de una experiencia, o una anécdota en realidad, muy, no sé cómo decirlo, muy ligera, pero que me hizo pensar. Pero bueno, la anécdota casi te la voy a contar al final. Entonces, cuando en el título hablo de esta edad de la calma, me estoy refiriendo realmente a la edad avanzada. Es decir que, por desgracia, pues yo, bueno, pues yo tengo una edad, no voy a decirla, pero ya me ves la cara y si me conoces, pues ya más o menos te haces una idea de por dónde anda. Estoy en una edad que todavía prefiero hablar de madurez y no de vejez, en parte porque creo que es así, y en parte porque tengo que ser sincero, tampoco la palabra vejez no me gusta, siendo muy, muy sincero. Seguramente un poco del tema este de la vejez como tal y de cómo la percibimos hable, pero no en Divergencia, sino en otro podcast en el que colaboro, Caminos de Nomad, que igual también me conoces de ahí, y creo que próximamente, puede que en el próximo episodio, ahí hablo un poco más sobre cómo enfocar, digamos, esta vejez, ¿vale? En cualquier caso, a ver, pues un poco yendo a lo que es el tema de este episodio. Eh, mm, no puedo decir que me guste tener una edad avanzada. En cierto modo, preferiría que no fuese así. Digo en cierto modo porque yo creo que luego todos, bueno, al final la vida sigue un ritmo y estás donde estás y en el fondo lo asimilas, ¿vale? Desde luego hay cosas que no me gustan. Es muy fácil reconocer una. Si me sigues o me conoces y algo que también mencionan divergencias, pues me gusta el deporte. Es evidente que con la edad tu capacidad física pues disminuye y además progresivamente. Y entonces, pues hombre, sí me encantaría tener la capacidad física que tenía a los 18, 20 o 25 años. O sea, eso sí que a veces lo echo de menos realmente. Pero bueno, oye, es así. Pero sin embargo, en una visión más optimista, pero que yo creo que es absolutamente realista, diría que en el plano intelectual y en el plano incluso emocional, aunque en este episodio lo oriento casi más por lo intelectual, esta edad avanzada, llámale como quieras, voy a dejarlo en madurez, tiene alguna ventaja, tiene alguna cosa que creo que es muy buena y que realmente disfruto, y que una de esas cosas tiene que ver con la calma que, que da título al episodio. Y creo que ya te digo, quizá quitando lo físico, en el fondo, quizá lo físico o el miedo ya, que bueno, a cierta edad puedes ver el final pues más cercano, evidentemente lo está, ¿vale? Ya eso lo puedes gestionar o tomar o percibir bueno, pues supongo que cada uno es su mundo, ¿vale? Pero, sin embargo, como te digo, desde el punto de vista intelectual y emocional, creo que es una gran época y que creo que es muy buena y tiene una gran ventaja. Y por supuesto, estoy suponiendo, y por supuesto te deseo que eso se haga en ausencia de algún problema físico o cognitivo grave. Estoy suponiendo que, bueno, con las tonterías típicas de la edad, pero que estás bien. Y si estás en ese punto, entonces yo creo que emocional e intelectualmente es una edad fantástica. Y es una edad fantástica, entre otras cosas, por ejemplo, porque te aporta mucha perspectiva, ¿vale? Una perspectiva que siempre es buena para entender
la vida, entender la sociedad y entender muchos fenómenos. Y sin ponerme muy grandilocuente, eh, muchas veces lo pienso y lo he comentado, yo no sé aquí mismo en Divergencias o por algún foro sí que lo digo de vez en cuando. Sabes que a mí, bueno, trabajo en tema de tecnología y me gusta mucho, ¿vale? Y que valoro muchísimo el conocimiento de todo, pero en este caso voy a decir de la tecnología. De hecho, en mi página web, mi página oficial, que tengo una declaración de mis valores desde hace muchos años ya puesto, el tercero de ellos es precisamente el conocimiento. Y claro, el conocimiento, y eso lo he escrito también en mi blog en alguna ocasión, tiene un factor, vamos a decir, acumulativo, porque aprendemos a base, bueno, pues por simplificarlo, hay más mecanismos de aprendizaje, por decir, por el estudio y por la experiencia, ¿vale? Entonces, hombre, tú puedes acelerar tu conocimiento pues estudiando más, haciendo más formaciones, más cursos, o puedes acelerar tu conocimiento pues con más experiencia, buscando nuevas experiencias o moviéndote más. O... Pero al final es evidente que se precisa un tiempo para aprender y se precisa un tiempo para tener esas experiencias. Mientras más tiempo lleves acumulado, que al fin y al cabo eso es tu edad, más oportunidad has tenido estudiar y más oportunidades has tenido para tener experiencias. Con lo cual, evidentemente, cada uno al ritmo que haya estudiado o que haya experimentado cosas, pero mientras más tiempo estés, al ritmo que sea, más acumulas. Y entonces, la edad te da esa perspectiva. Y vuelvo al tema que te decía, al ejemplo que me he ido un poco, de ejemplo, en el campo tecnológico. Un ejemplo que he puesto alguna vez, pero hay muchos, en que yo creo que a las personas jóvenes, o en este caso que sea las que sea, se incorporan recientemente, vamos a decir, al mundo de la tecnología, pues está tan de moda, muchas veces les falta la perspectiva de lo que ha sucedido a lo largo del tiempo con la tecnología y creo que no la entienden bien. No entienden bien sobre todo el contexto y por qué se hace lo que se hace y qué aporta de nuevo. Y el ejemplo que más suelo poner tiene que ver con el campo del análisis de datos. En concreto estoy pensando mucho en el Big Data, ¿vale? Entonces, claro, yo veo y he visto discursos, hasta libros, claro, de gente más o menos joven y que te habla del Big Data y te lo describe y tú te das cuenta que para ellos Big Data es su primera experiencia con lo que es el reporting, el análisis de datos y que mezclan las cosas. Entonces, claro, si hubieran vivido, como me ha tocado a mí vivir, lo que fue la época en que las únicas bases de datos que había prácticamente eran las relacionales. Cuando luego ves que surgieron temas como los EDS y sobre todo cuando llegaron el Data Mart, el Data Warehouse, el Business Intelligence, claro, tú ves una evolución y cuando llega al mundo del Big Data dices, pues sí, tiene aportaciones diferenciales en lo tecnológico que le da ventajas de casos de uso y de posibilidades y fantásticas, ¿eh? Pero en el fondo yo no puedo dejar de percibir el Big Data como una continuidad. En realidad es Business Intelligence con aportaciones tecnológicas que le permiten hacer cosas que antes no se podían. Pero para mí hay una continuidad. Quien es más jovencito y ha visto un discurso reciente, pues no, y mezcla lo que es Business Intelligence con lo que es Big Data, bah, un poco de... Ahora mismo hay un tema que sí que es muy novedoso y que voy a decir que solamente que intuyo que pasa un poco lo mismo, que es en el campo este de los agentes de inteligencia artificial. Algo que es muy novedoso y ahora parece que de repente todo el mundo se ha vuelto loco con los agentes. Creo que Gartner ya ha puesto a la Agentic AI como una de las grandes tendencias. Entonces, bueno, pues ya todo el mundo se vuelve loco. Y en el fondo tú lo miras y, a ver, el concepto de agente se viene tratando en inteligencia artificial en robótica desde hace décadas. Desde hace décadas. Y lo que yo he podido ver hasta ahora mismo, y esto a lo mejor me equivoco, lo estoy investigando en estos momentos, de lo que añaden estos nuevos agentes y que en el fondo hace una especie de flujos que, y nada, que le da una cierta autonomía, si es que se iba haciendo años ya, hace años, en RPA, en low code. Entonces, bueno, creo que al final también es verdad que puede ser intencionado a nivel de marketing, pero creo que también muchas veces hay mucha falta de perspectiva en que, bueno, de repente se imagina que una tecnología como si fuera the next big thing, a lo mejor es big, a lo mejor es buena, pero tiene como un camino, ¿vale? Entonces, bueno, en cualquier caso, esa edad, sobre todo si la has acompañado, has aderezado bien de aprendizaje
con estudio y con experiencia, te da perspectiva y te ayuda a entender los fenómenos y a valorarlos en su justo punto. Ahí te he hablado de lo tecnológico, pero si piensas, por ejemplo, en lo político o lo social, claro, cuando yo veo mi historia personal, digamos, a ver, yo, y ya lo que voy a decir ahora te da una pista de mi edad si no la sabes, pues cuando yo nací y en mi infancia llegué a vivir la dictadura de Franco. Pero sobre todo, más importante que eso, yo he vivido, como la gente mía vivió la transición española. Eso es una experiencia muy importante y yo creo que quien ha vivido esa transición de forma consciente, a una edad en que lo puedas llegar a valorar, ¿vale? Eh, Forzosamente valoras de alguna forma diferente todo el tema, bueno, lo que es la democracia, lo que son las instituciones. Yo creo que es inevitable. Quien no haya vivido eso, pues es posible algunas cosas que le suenen, bueno, pues o a mito o bueno, o que no de valor, ¿vale? Pensaba cuando estaba un poco pensando este episodio que a lo mejor, por ejemplo, la gente más joven ahora mismo, yo qué sé, no digo los niños, voy a decir a lo mejor, bueno, por lo menos 15 años o 20 años, pues a lo mejor una gran experiencia y que les marca históricamente se ha vivido la pandemia, el COVID, porque es una cosa, bueno, pues que también es especial. Entonces, bueno, quién sabe, algunas otras cosas, ¿no? Pero bueno, también, digamos, en lo social, en lo político, en los valores, yo creo que también esa perspectiva es importante para ver, bueno, para entender algunas cosas. Y en general, yo te diría que esa perspectiva lleva a esa serenidad que al final es la calma. En el fondo, la calma de la edad también tiene una raíz fisiológica. O sea, es evidente que la actividad, voy a mirar el metabolismo, no sé si lo estoy diciendo correctamente, si la palabra metabolismo en este caso es correcta, ¿vale? Pero bueno, de alguna forma la actividad fisiológica del cuerpo se ralentiza, el nivel hormonal baja, sobre todo en en algunos aspectos. Entonces, de forma absolutamente física y natural, pues se tiende a esa visión más calmada. Pero yo creo que esa calma también es una calma que es intelectual, consciente e inconsciente. En la parte consciente tiene más que ver con lo que te acabo de contar. O sea, si tú has acumulado eh, pues conocimientos, voy a poner los dos polos por estudio o por experiencia, tienes mucha más capacidad de juzgar, pero sobre todo te suena todo como más conocido, como más gestionable. En el fondo ya has vivido que nada es tan grave ni nada es tan maravilloso, o sea que todo, bueno, pues bueno o malo, pues tienes como su moderación. Y eso probablemente, por supuesto, también depende de tu personalidad y tu propia experiencia, pero te lleva, yo creo, a juzgar cualquier fenómeno con más perspectiva y con más calma. Bien. Y también creo que en el fondo esa calma es un poco un aprendizaje inconsciente. El cerebro, que es, bueno, el cerebro humano es una maravilla. En los mecanismos de aprendizaje gran parte del aprendizaje más eficiente es el que se hace inconsciente, es el que tú incorporas a tu comportamiento o a tu forma de actuar, o sea, a tu conocimiento, pero que ya lo manejas sin ser consciente de ello. Es un mecanismo pues, de funcionamiento en el cerebro, no sé llamarlo neurológico, que o cognitivo, que es tremendamente eficiente. Es verdad que es una de las cosas que luego lleva a los sesgos y otro tipo de disfunciones, pero es un mecanismo súper eficiente de aprendizaje y sobre todo de luego de explotación de ese aprendizaje. Y entonces yo creo que también esa perspectiva y esa experiencia que al final en gran parte tiene que ver con la edad, se incorpora inconscientemente a tu acervo de conocimiento y por lo tanto se refleja en tu forma de comportamiento. Y eso me va a llevar a que te voy a contar ahora la anécdota. La anécdota que me hizo pensar en este episodio, que ya vas a ver que todas las grabaciones que he hecho parten de una anécdota que es muy tonta. Resulta, bueno, como te decía, ya te he comentado alguna vez, bueno, pues a mí me gusta el deporte, ¿vale? Entonces fue, bueno, pues fue en este verano, creo que fue en junio, no me acuerdo muy bien cuándo, pero voy a decirte junio, o sea, yo creo que era final de primavera, principio del verano, y bueno, pues fui a correr cerca de mi casa como hago con mucha frecuencia, como he hecho, de hecho, poco antes de grabar este episodio. Y a poco que hagas deporte,
sepas algo de deporte, sabes que después, sobre todo, por ejemplo, de correr, pues, bueno, pues conviene estirar y esas cosas, ¿vale? Bueno, pues ahí estaba yo estirando, tirado en el suelo ahí en un parque cercano, ¿vale? Y nada, empezó alrededor mío a revolotear una abeja, ¿vale? Y cogí nada, pues sin pensarlo, un manotazo para apartarla. Un manotazo a la bestia, ¿sabes? Inventé, bueno, pues el típico gesto, no me molestes, quítate de aquí, ¿vale? Y después de que lo hice de forma absolutamente natural, inconsciente, o sea, me salió así, se me ocurrió pensar que cuando yo era niño, cuando yo era joven, el miedo que yo le tenía a las abejas y a las avispas, vamos, esa situación, siendo un niño, hubiera salido por patas corriendo, despavorido. Y sin embargo, casi sin pensarlo, pues nada, un manotazo, pero como que me aparta una mosca, o sea, ni más ni menos, ¿vale? Y fue cuando se me ocurrió pensar, pues, un poco cómo llegas a esa calma, como eso que de niño, probablemente de jovencito, me hubiera hecho espantarme y realmente levantarme y salir corriendo. Eh, pues al final se acabó haciendo un manotazo como quien aparta una mosca. Podría razonar conscientemente, bueno, hombre, la verdad que después de todo el miedo que le he tenido cuando era joven o cuando era niña a abejas avispas, nunca me ha picado ninguna. Si es por eso, porque la verdad es que nunca me ha picado ninguna. Pero bueno, o puedes ver que al final también sabes, ya es que no es antes que te lo han contado, es que una abeja, una avispa tampoco te atacan así porque sí. O sea, si no las molestas mucho y por decirlo de una forma, una abeja ya cuenta con que cualquier persona o animal pues puede apartarla porque le molesta y tampoco, entre comillas, pues no le va a importar mucho ni le va a dar una gran importancia. Dicho de alguna forma, eh, digamos, antropomorfizando un poco a la abeja, ¿no? Pero bueno, algo así yo creo que un poco eso no le da importancia. Entonces, hombre, tú ya sabes, si lo razonaras, que no va a pasar nada, que la apartas y ya está. Y en el fondo decía antes, el conocimiento inconsciente, porque ya te digo, lo hice sin pensar. Entonces, bueno, pues para ya tengo interiorizado que con una abeja, sin hacer nada raro y en una zona abierta, pues no pasa nada. Bueno, y en último caso, si me picara, ¿y qué? Está un poco, aunque nunca me han picado, sí, sé que duele, pero bueno, pues vale. Pues que duele. Entonces, bueno, es anecdótico, pero bueno, te lo cuento porque fue lo que me hizo pensar en esta edad de la calma y luego elaborándolo un poco, pues todo lo que, bueno, pues todo lo que te he contado, ¿vale? Y bueno, voy a llegar al final tampoco me ha salido tan corto como, como me lo imaginaba. Y entonces, bueno, pues ya simplemente un poco, si quieres, pues por concluir, si estás en, bueno, en una edad como la mía, vamos a llamarla de madurez, y en caso de que ya no seas consciente de ello, que a lo mejor sí que lo eres, pues valora lo bueno que tiene a nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel intelectual, esta edad en la que yo estoy y que a lo mejor en tu caso también estás, valóralo y casi te diría que hasta que lo disfrutes. Si en vez de eso eres una persona joven, o sea, bueno, primero me daría una gran alegría saber que puedo llegar a público joven. Y en este caso joven, para este mensaje, te diría que incluyó hasta la década de los 30, incluso hasta de los 40, ¿eh? Por lo menos de los primeros 40. Bueno, pues si eres joven, te diría, bueno, por supuesto, el típico respeto a las personas mayores que espero que te hayan inculcado, pero más allá de eso, que es, no sé cómo decirlo, es de educación o de tal, te diría que valores e incluso aproveches esa, ese conocimiento, esa experiencia y esa calma de las personas mayores que te puedan rodear, o mayores, maduras, esa de, pues pueden ser tus padres, tus abuelos, si todavía tienes la suerte de tenerlos, algún pariente mayor, pero también puede ser algún profesor o pueden ser incluso tu jefe. Bueno, pues un poco las personas de más edad que te puedan rodear y te diría, ya no solo te labores, sino que te animaría incluso hasta que la aproveches, que intentes extraer o vía consejos o vía, yo qué sé, proximidad, a ver si algo se pega con personas un poco de más edad, ¿no? Y, y luego te diría que por otra parte, que también intenta promover un poco tu, bueno, tu propia
tu propio conocimiento, tu propia experiencia, intenta pues adquirir un poco ese conocimiento, esa perspectiva y esa calma y tú tranquilo que te va a llegar, porque al fin y al cabo que te llega esa experiencia, ese conocimiento, esa calma, es simplemente cuestión de tiempo. Muchas gracias.